Comunicación sobre los minutos previos a la muerte de Camilo Catrillanca. Gracias, Diego, por venir a CNN. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por invitarme, Verónica. A ver, ayer el fiscal Garrido era bien enfático, el fiscal que encabeza esta investigación, y él decía, la verdad, los videos que se han difundido no aportan nada nuevo respecto de lo que la Fiscalía venía sosteniendo, y es que no hubo enfrentamiento, que Catrillanca no estaba armado, y que finalmente Carabineros dispara sin mediar ninguna provocación. Lo aclara el fiscal. ¿Qué es para usted lo más grave de lo que se reveló ayer en esos videos? Una de las cosas graves es que el fiscal se entere por la prensa de videos que deberían haber sido entregados al fiscal. Es una de las cosas graves de todo este proceso, porque Carabineros prueba nuevamente que tenía información oculta. O sea, no importa que sea lo mismo que ya el fiscal sabía. Lo grave de esto es que la información había sido ocultada, que no había sido entregada a la justicia para que haya un debido proceso. Eso es absolutamente grave. Y aquí hay un hecho de mayor gravedad en la cual nadie le ha puesto la atención que corresponde. Porque en primer lugar, Carabineros, ¿a quién representa Carabineros? Si Carabineros es un montaje, si Carabineros mata a una persona inocente, sin debido proceso, violando al Estado de Derecho, ¿Carabineros quién representa? Carabineros representa al Estado. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado participe en operaciones encubiertas sin debido proceso? ¿Cómo es posible que el Estado participe en montajes como la Operación Huracán, Tauros, Castro Antipán y ahora esta? Entonces, ¿cómo es posible que el Estado mienta? Si un particular, si un privado miente, debe ser juzgado, debe ser condenado y tiene que tener sanciones penales. Pero cuando el Estado, cuando un órgano del Estado se hace parte de esto, es de extrema gravedad, porque el Estado tiene la función de proteger a los débiles, no matarlos. Y eso es de extrema gravedad. Esto ocurría en la época de la dictadura, pero hoy día en democracia, ¿cómo se puede aceptar eso? ¿Y qué debiera pasar entonces cuando usted hace el paralelo, cuando un privado, por ejemplo, comete un acto en que miente o en que finalmente mata a un inocente? Tiene un proceso. A su juicio, el Estado, ¿cómo debiera responder? ¿Cómo puede resarcir en alguna medida lo que ha pasado con Camilo Catrillanca, por ejemplo? Si bien el Estado no puede tener responsabilidades penales, tiene responsabilidades políticas. Porque el Estado no es una cosa etérea. El Estado tiene nombre y apellido y tiene representantes, los que administran el Estado y lo que es este gobierno de turno. Y en este caso, la función más allá del ministro del Interior, la responsabilidad política es de la persona que todo Chile eligió, quien dirige el Estado democráticamente, quien tiene que velar por el Estado de Derecho, y ese es el presidente. Y el presidente de la República, él es el que tiene que responder al país por violar el Estado de Derecho, por autorizar operaciones encubiertas, por seguir protegiendo a quienes le han mentido a Chile, que son los carabineros. Ahora, ¿eso corre para todos? Porque eventualmente las violaciones de derechos humanos y particularmente excesos que se han cometido en territorio indígena y con el pueblo mapuche en alguna medida han ocurrido en este gobierno, pasaron en el anterior ha sido finalmente más que un gobierno, un Estado el que no ha logrado tener un manejo adecuado de una situación. Efectivamente hay responsabilidades compartidas de todos los gobiernos, pero en lo particular a Camilo lo mataron en este gobierno. Y por lo tanto estamos hablando del crimen de un asesinato de Camilo. Diego, deme un minuto, por favor. Está hablando el presidente de la República, me dicen por interno, y lo hace además en el contexto de la ceremonia de ingreso de gendarmes. Queremos escucharlo para ver si tiene algún comentario sobre lo que hemos... conversando con Diego Ancalao, presidente del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, sobre las últimas revelaciones audiovisuales del caso Catrillanca. Diego, ¿cuánto espacio hay para que se pueda avanzar en negociaciones, en políticas que realmente logren establecer la paz en la Araucanía después de lo que ha ocurrido? ¿Finalmente cree que puede ser una oportunidad, un punto de inflexión en el que uno piense que ya debiera entrarse en tierra derecha para resolver el problema en la Araucanía? Para resolver esto, el Estado lo que tiene que hacer es entrar derechamente a reconocer los derechos de los pueblos originarios, el derecho del pueblo, derecho colectivo, territorial. Devolverle los títulos de merced que le habían quitado, 136.000 hectáreas, 168 títulos perdidos, tiene que devolver eso para partir conversando. Lo segundo, que tiene que reconocer en la Cámara de Diputados y Senadores
tienen que reconocer a los pueblos indígenas como parte de un Estado plurinacional. Viene un proyecto de ley que Sí, se supone que anuncia el gobierno próximamente, donde se le da reconocimiento constitucional a los pueblos Sí, originarios. ¿No es pero suficiente? es multicultural, no plurinacional. Es decir, que ¿Cuál es la reconoce, diferencia? multicultural quiere decir que reconoce la cultura china, la cultura haitiana, todas las culturas. Plurinacional quiere decir que reconoce las primeras naciones que estaban antes que se constituyera el Estado de Chile. Y eso es muy importante. Y ahí yo quiero recordar que la responsabilidad también de parte de la Cámara de Diputados es muy grande, porque ellos son parte del Estado de Chile. Ellos han tenido años los proyectos durmiendo ahí, y hoy día aparecen en la foto de la familia Catrillanca, aparecen tratando de robar vergonzosamente cámara. ¿Y por qué no hacen los proyectos de ley que resuelvan de aquí en adelante para evitar que sigan muriendo Camilo Catrillanca, Alex Lemún, para evitar que sigan matando gente? Ellos tienen responsabilidad en esto y no la quieren asumir. Diego, finalmente, ¿cómo se maneja la violencia que existe en la Araucanía? Por una parte, resguardando el orden público de los hechos que ocurren. Estoy hablando de quema de camiones, estoy hablando del armamento que circula en hechos de violencia y que ocurren, que lamentablemente la inteligencia no ha sido capaz de resolver quiénes están detrás, pero ocurren. Y por otra parte, mantener el debate o el control político del problema que existe con la etnia mapuche. ¿Cómo se puede poner en equilibrio, insisto, el control de la seguridad pública de hechos violentos que pasan y por otra parte poder avanzar en el diálogo con el problema mapuche histórico? Mire, en primer lugar, la Araucanía no es la región más violenta de Chile. Es esta región metropolitana de Iquique. En segundo lugar, para terminar con los atentados, quema de camiones, entonces la inteligencia de Chile, Chadwick y el presidente de la República tienen que decir cuántos infiltrados tienen más en el pueblo mapuche. ¿Cuántos Castro Antipán siguen teniendo hoy día infiltrados? Castro Antipán quemó micro, hizo hechos censurables y fue un infiltrado de carabineros en el movimiento mapuche. Para terminar con los atentados, para terminar con la quema de camiones, el Estado entonces, el gobierno, tiene que decir cuántos Castro Antipán tienen aún infiltrados en el pueblo mapuche para que terminemos con esta pero oleada de toda la cosas. violencia está con infiltrados, así como ocurre eso, también hay hechos, puede haber otros hechos donde no los hay. O sea, Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Las únicas comprobadas son las de infiltrados. Esas son comprobadas y han sido sancionadas. Todo el resto tiene que ver con la seguridad pública de Chile, en la cual la responsabilidad de Carabineros no ha permitido seguridad pública. Y eso es una falencia del ministro del Interior. Y delante, como indicaba, el presidente de la República tiene responsabilidades porque es él el que nombra a los ministros. Él nombró a su primo como ministro del Interior. Entonces, ¿cómo no va a tener responsabilidades frente a toda esta seguidilla de mentiras? Chadwick, el ministro del Interior, parece comentarista político, él aparece hablando de las cosas que supuestamente se entera en la prensa. ¿Cómo no sabe él cómo funciona la institución que él dirige? ¿Y cómo el presidente de la República aún no le llama la atención a su primo? ¿Cómo podemos tener un Estado tan poco serio? Y eso es grave, porque pone en peligro la democracia, pone en peligro el Estado de Derecho, y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de pedirle que cumplan lo que corresponde. Bien, Diego, muchísimas gracias por venir al estudio. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias por invitarme. Bien, vamos.